Se pueden sentar. Tenemos un Dios magnífico. De eso no debe de entrar duda. No debemos de dudar porque realmente tenemos un Dios increíble. Tenemos un Dios que sobrepasa cualquier cosa en nuestra vida. Ese es el Dios que tenemos. Un Dios que cuando dice algo, lo cumple. Tenemos un Dios tan poderoso que es el único que si dice algo se hace una realidad. Y ese es el Dios que tenemos. Y ese es el Dios que está con nosotros y que está por nosotros. Ese es el Dios que realmente debe de estar en tu vida. Que debes de creer en ese Dios. Que debes de creer que realmente existe un Dios tan bueno, tan increíble, que día a día viene y se preocupa por ti y que día a día te procura. Que en verdad busca que tú estés conectado con su presencia. Ya no tú, sino ahora Dios a través de ti. Ya no con tus fuerzas, sino Dios obrando todo en tu vida. Ese es el Dios que tenemos. Es ese Dios que hace las cosas imposibles posibles. Es ese Dios que cuando para mí se puede poner difícil, Él viene al rescate y dice, conmigo todo es posible. Parecido a lo que dicen los apóstoles, ¿no? Que le preguntan, oye Señor, ¿y entonces quién se puede salvar? ¿Qué le dice el maestro? La verdad para el hombre es imposible, pero para Dios todo es posible. Y eso no solo aplica en esa parte, sino aplica en todos los sentidos de nuestra vida, porque todo nos apunta a eso, a la salvación. A que si yo estoy con Dios, soy salvo. Y no solo en el entorno espiritual, sino aún en este mundo natural, puedo ser salvo si yo estoy conectado con la presencia de papá. Y eso es lo increíble. Por eso, y tomando en cuenta todo lo que estamos viendo acerca de las promesas de Dios, sin duda alguna la promesa del Mesías es algo que nos deja con una gran expectativa. Una expectativa genial para la generación de ese momento y una expectativa increíble para nosotros. Tenemos un Dios tan increíble, tan maravilloso, que cuando Dios promete algo, y esto es lo increíble, cuando Dios da una promesa que no solo involucra a unos cuantos, sino que involucra a todas las naciones, es el único Dios que es capaz de hacer eso y más. Es el único. Velo en el Antiguo Testamento. Ningún Dios pudo con el Eterno. Ningún Dios pudo ganarle al Dios del pueblo de Israel. Y las promesas de Dios para ese momento son promesas eternas que no solo están involucrando a la generación de ese tiempo, sino a las generaciones que iban a venir y que no solo estaban apuntando al pueblo de Israel, sino que estaban involucrando a toda la humanidad. Y eso es lo increíble, cuando Dios promete algo que involucra a todos, es una promesa que trasciende cualquier cosa. En el Antiguo Testamento existieron tantos dioses, pero nadie se pudo comparar con Jehová. Nadie pudo ganarle a Jehová. Dios, dice la palabra, Dios humilló a todos esos falsos dioses, esos falsos adversarios, porque el único que puede decir algo y que se cumpla es Dios. El único que con una sola palabra basta para que se cumpla algo es Dios. Y podemos ver toda la guerra que existe en el Antiguo Testamento, pero ningún Dios pudo con el Eterno. Y todas las promesas que se relacionan con el Mesías, todas esas promesas nos apuntan a la promesa de Israel, pero que también vienen a involucrar a todo el mundo. Es promesa eterna porque estaba enfocada en los nacidos de ese momento, en los que iban a nacer ese momento y en los que iban a nacer mucho tiempo después. Y que no solo era para la nación de ese momento, sino para la nación que iba a estar después. Y no solo para el pueblo de ese momento, sino para todo el mundo. Y eso es lo genial de Dios. Que son promesas que se van cumpliendo y que siguen. Y que hoy en día sigue apuntando a nosotros. Es una promesa que se cumple en ese momento y que se viene a cumplir en nuestra vida. Porque Dios es majestuoso. Porque realmente no hay nadie como nuestro Dios. Eso
debería de ser suficiente en tu vida para que día a día te levantes y le agradezcas todo a Dios. Porque no hay nadie como nuestro Dios, porque no hay nadie más grande que Él. Porque realmente no debería de existir nada más importante que Dios en tu vida. La cuestión es, si yo te pregunto, ¿qué es lo más importante para ti? ¿Qué va a ser? ¿Realmente puedes decir que es Dios? ¿O qué es lo más importante? Para el pueblo de Israel lo más importante tenía que ser en ese momento, ¿qué? Dios. No puede existir otra cosa más importante. Y cuando existió, ¿qué pasó? Los castigó por pecadores. Las promesas de Dios se cumplen. Las promesas, y esto es lo increíble, las promesas de Dios se hacen presentes o se cumplen en el momento oportuno, tal cual. No antes, no después, sino en el momento necesario. Esto es así. ¿Te ha pasado que alguna vez se va la luz de casa? Y se va la luz y empiezas a buscar las velas, ¿sí o no? Y las empiezas a buscar, las encuentras y las empiezas a acomodar en algún lugar para poderlas prender. Y cuando la vas a prender, ¿qué pasa? A veces en ese momento llega la luz, ¿sí o no? Y da una sensación de alivio, de lo bueno que ya llegó la luz. ¿Por qué? Porque sabes que la luz no va a alumbrar todo. Y que obviamente, bueno, la vela, ¿no? Y yo que obviamente sin luz hay muchas cosas que no puedes hacer, ¿sí o no? Y a veces llega en el momento oportuno, en el momento indicado. Ya cuando ibas a prender tu velita, porque pues la luz no va a llegar, llega, ¿no? La venida del Mesías sería algo parecido en ese momento, ¿no? En el momento que más lo necesitaran, esa luz se iba a presentar, ¿no? Y lo increíble es que esa luz no se iba a quedar solamente para un lugar, sino iba a ser una luz para todas las naciones. ¿Por qué? Si te das cuenta, a veces cuando se va la luz y regresa, ¿qué pasa? A veces llega para unas calles, pero a veces para la tuya no. A veces llega en la otra colonia y en la tuya no hay luz. Pero la luz del Mesías iba a resplandecer no solo en ese pueblo, sino iba a resplandecer ¿en qué? En toda la humanidad. La venida del Mesías, la luz del Mesías sería para un pueblo y para ese pueblo se iba a extender a todo lugar. Por eso el tema de hoy es promesa para todas las naciones. Porque no se iba a quedar en un solo lado, era para todo lugar. Isaías 49:6 nos dice, versión en NTV, él dice, harás algo más que devolverme al pueblo de Israel. Yo te haré luz para los gentiles y llevarás mi salvación a los confines de la tierra. ¿Qué dice? Y harás algo más que devolverme al pueblo de Israel. Yo te haré luz para quienes, para los gentiles. Y llevarás mi salvación a los confines de la tierra. ¿Qué nos está dejando en claro esto? Que la luz del Mesías no solo sería para unos cuantos israelitas, sino que la luz del Mesías iba a ser para todo el mundo, incluso el que no era israelita, los gentiles. Ahí entramos nosotros. Para todos los gentiles también. Nos está diciendo que la salvación es ¿para qué? Para todos. Que la salvación está al alcance ¿de qué? De la luz. Si nosotros dejamos que la luz entre en nuestra vida, la salvación se hace presente. Si yo dejo que Dios, que Cristo entre a mi vida, entre a mi corazón, la salvación viene y se hace presente. Y esas promesas no solo se quedan para el pueblo de Israel, sino también son para mí, porque ahora yo soy parte de la nación escogida de Dios en lo espiritual. La venida del Mesías no solo quedó ahí, sino fue y rodeó todo lo demás. Todo aquel que acepte, que cree en el Hijo de Cristo, pertenece a esa luz. La cuestión es que tú puedas pertenecer a esa luz, que sepan lo que significa ser parte y estar en la promesa del Señor. Y por eso, no es casualidad que años después,
Existe alguien que es el apóstol de los gentiles. ¿Quién es? Pablo. No fue la casualidad, porque la luz de Cristo llegó ¿a quién? A Pablo, y lo llevó a los que no eran escogidos. La luz llega a quitar toda la oscuridad. La luz llega a quitar toda tiniebla. Ya los lugares de sombra de muerte no existen cuando la luz se hace presente. Tal cual. Pero ¿será así de fácil? El lugar de sombra de muerte ya no está porque está en la luz. La cuestión es que ahora tú aceptes ¿qué? Esa luz. Esto es así. La luz puede llegar a tu casa, no cuando se va. Y puede llegar a tu casa, pero ¿qué tienes que hacer para que exista la luz dentro de tu casa? ¿Basta con que llegue la luz? No, a veces tienes que prender el foco. Si no prendes el foco, ¿qué pasa? Pues puede haber luz, pero si no la prendes, no pasa nada. ¿Sí o no? No hay algo que alumbre. Entonces, si tú te das cuenta, dejas que la luz ilumine tu casa, ¿sí o no? ¿Qué tienes que hacer con la luz de Jesús? Con la luz de Jesús pasa lo mismo. La luz puede estar ahí, pero a veces tú traes esa sombra de muerte y no porque la luz no quiera, sino porque tú no la dejas entrar, porque ahí está resplandeciendo, pero ¿a qué horas le dices? Sí pasa, sí entra, sí ilumina mi vida. Así como dejas que la luz natural entre a tu casa, que la luz de un foco ilumine tu casa, tienes que dejar que la luz de Jesús entre a tu casa, a tu corazón, a tu mente. Que ya no seas tú, sino sea Cristo, esa luz la que alumbre tu vida. Pero si estás en pecado, la oscuridad está ahí. Y para que no exista pecado, tiene que estar la luz. Y para que la luz exista, tienes que querer, ¿qué? Alejarte del pecado. La cuestión es esa. La luz está al alcance de todos y de todo. Pero es cuestión que tú la quieras aceptar. Y debes de ser consciente. La luz va a quitar ¿qué? Toda la oscuridad. La luz va a quitar toda la oscuridad que pueda existir en tu vida. Va a quitar todo lo que no sea bueno. Va a quitar todo lo que esté mal. Ahora, ¿estás dispuesto a eso, sí o no? Esa es la cuestión. Que cuando la luz entre, va a quitar algo. Pero tú estás dispuesto. Las promesas de Dios se hacen presentes en el tiempo y en el momento oportuno. La cuestión es que ahora tú veas ese tiempo y ese momento oportuno. No es un proceso malo. Al contrario, es un proceso bueno. Porque la luz de Jesús estará en tu vida. ¿A qué le tienes miedo? Pretextos puede haber muchos, pero siéndote bien sincero, ningún pretexto tiene valor alguno delante de la presencia de Dios. Tú puedes decir lo que quieras, pero no existe nada de eso de valor delante de Dios. ¿Por qué? Porque todo eso es vano. Miedo a perder algo, miedo a perder a alguien, si con Dios lo tengo todo. Miedo al que van a decir. Jesús la sufrió peor. Pretextos pueden existir, pero la cuestión es esa, si estás dispuesto. No es un proceso horrible, es un proceso bien agradable. Jeremías 17:14 nos dice, versión Reina Valera, Jeremías 17:14 dice, sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. ¿Puedes ver lo increíble que es esto? Si me siento mal, ¿a quién acudo? A Dios. Si necesito una sanidad, ¿a quién acudo? Dios, ¿por qué? Porque sé que Él es quien me sana. Si necesito ser salvo de algo, si estoy atorado en medio de algo, si necesito un rescate, ¿a quién acudo? A Dios, porque dice la palabra, seré salvo. Porque tú eres mi alabanza.
Sí, porque en medio de todo el proceso, en medio de todo, sigo alabando a Dios. Por eso apenas les decía, la oración no cesa, la alabanza no cesa, la adoración no cesa, la búsqueda de Dios no cesa, no importa lo que esté pasando alrededor de tu vida. En todo tiempo y en todo momento sigo ¿qué? Alabando, adorando y exaltando al Señor. Fíjate, cuando llegó la luz al pueblo de Israel, cuando nació Jesús, en lugar de la gente o de toda la gente decirle, sáname, estoy mal en esto, ayúdame. ¿Qué dijeron? Crucifícalo, mátalo, quítalo. Solo unos cuantos fueron valientes a decirle, sáname, quiero la vista. Solo una fue valiente de ir y tocar. Y todos los demás estaban a la luz y no la vieron. Si te das cuenta lo que nos dice Jeremías, sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo. Es dejar que la luz entre. Es reconocer que necesito esa luz. Porque la sanidad es quitar todo aquello que me enferma, ¿no? Que daña mi vida. Y espiritualmente, ¿qué me enferma y qué me daña? Pues sí, lo de siempre, el pecado. Por lo tanto, la sanidad que Dios nos da es quitar el pecado de la vida. Quitar toda esa maldad. Que me limpie de esa maldad. Que lave todo en mí. Que lave ese pecado y que lo quite. Todo lo malo que mora en mí, que lo quite, que lo arranque. Esa es la sanidad que Dios da. Porque el pecado enferma. Porque el pecado es un virus que se propaga y crece y crece y crece y crece y crece y crece. Y tú solito no lo vas a poder quitar. Necesitas la salvación de Cristo. Necesitas que la luz de Jesús entre a tu vida para que elimine esa maldad. Esto es poder reconocer la calidad de tu vida. Sí, debe de llegar un momento donde reconozcas que estás mal delante de Dios y someterte a la voluntad del Señor. Someterte a la obra redentora de Cristo. Que sea Él quien venga y trabaje en tu vida. Eso es la luz. Eso es dejar que la luz de Jesús entre. La promesa para las naciones, ¿cuál era? Según Isaías, que la luz llegara a Israel, pero no solo eso, sino también alcanzar a quienes, a los gentiles. Y la salvación y la luz, ¿quién es? Jesús. Que Él salva del pecado, que la sangre de Cristo salva nuestras vidas. Por eso debes de aceptar que hay algo mal en ti, que necesitas realmente a Dios. Por eso es importante reconocer a Cristo como el único Salvador. Por eso, porque Él es la luz de este mundo. Y porque dice Colosenses, y en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. En Cristo. Es el único en donde tenemos esa redención. Es el único que puede venir a limpiar cada parte y cada ser de nuestra vida. Es reconocer que necesitamos esa luz. Y dice la palabra en Mateo 4:16. Y el pueblo, asentado en tinieblas, vio gran luz. Y los asentados en región de sombra de muerte, luz resplandeció. El pecado se quita cuando la luz de Jesús llega. Tú debes de querer aceptar la luz. Y la luz llegó al lugar. Y con el paso del tiempo, cuando la luz se hizo presente y empezó a predicar, ¿qué pasó? Unos sí y unos no. Unos sí y unos no. Hoy tú de cuáles eres. Fíjate, lo increíble de esto es que tal vez puedes estar en sombra de muerte. Tal vez puedas estar en pecado. Para eso está la luz. Tú debes dejar que la luz resplandezca. Eso es lo increíble. No importa lo que hayas hecho, no importa la condición en la que te encuentres, Dios te puede salvar, Dios te puede sanar, Dios puede quitar todo ese pecado. Para el tiempo de Jesús, la luz estaba en el lugar, pero no todos quisieron. No todos vieron la luz. Y por eso no dejaron que la luz resplandeciera en sus vidas. La ceguera espiritual, ¿no? Pedir que Dios abra nuestra vista espiritual para ver
Lo que nos está rodeando es lo que a la gente le faltó en ese momento. Y es lo que a veces te puede faltar a ti. Estás tan enfocado en lo que ven tus ojos naturales que no dejas que la luz de Jesús entre. Vives tanto en el recuerdo, como decíamos ayer, que algo que te llegó a lastimar hace años, lo sigues trayendo a la memoria y no dejas que la luz de Jesús entre. Se te olvida que todos somos humanos y que todos la regamos, todos la regamos. Ni tú eres perfecto, ni yo soy perfecto, el único perfecto es Cristo. Pero nos puede perfeccionar a través de su amor. Y su amor se hace presente cuando dejo que la luz entre a mi vida. Y el pueblo no quiso, y hoy pasa lo mismo, y la luz está ahí. Pero a veces tú eres tú solito quien no deja que la luz resplandezca. Se fue la luz de tu casa, dices, pues vamos a apagar mejor todo porque fue mañana hay luz. Y cuando la luz regresa ni te das cuenta, ¿por qué? Porque no vas a aprender. Y estás esperando a que llegue y se te olvidó que apagaste todo y pues, ¿cómo vas a tener luz si no prendes? Si no pones el interruptor. ¿Por qué no dejas que la luz de Jesús entre? ¿Por qué? ¿Por miedo? ¿Por inseguridad? ¿Porque vas a perder algo que para ti es importante? ¿Por qué? Cualquiera que sea la respuesta, como te decía hace ratito, no tiene valor. ¿Por qué? Porque esa luz no va a lastimar tu vida. Porque esa luz no te va a quitar algo que es bueno para ti. Esa luz te va a quitar ¿qué? Lo que es malo. Dios nos sana. Cuando Dios nos sana, algo nuevo ocurre en nosotros. Y ya no somos iguales. Porque la luz llega. Porque la luz transforma. Porque la luz regenera mi vida. Velo con Pablo. Cuando la luz se hizo presente en el apóstol, ¿qué pasó? Ya no siguió siendo el mismo asesino. Ya no siguió persiguiendo incesantemente a la iglesia. Ya no. Ahora, ¿qué perseguía? Al gentil, al que no creía. Buscó de todas las maneras posibles, que la gente pudiera conocer la verdad de Dios. Y cambió su vida por completo. Sí, a lo mejor la seguía regando en algo. Y velo con los apóstoles. Juan seguía siendo igual, hasta viejo cambió. Seguía siendo igual de impulsivo, de imprudente. Así como en aquella ocasión de joven le dice al maestro, ¿sabes qué? ¿Quieres que oremos para que les caiga fuego del cielo? Él con su otro hermano seguía siendo el mismo, ya de grande. Ya hasta viejo cambió. Pedro, las cartas que ves ahí, el amor con el que habla, ¿cuándo lo logró? De viejo. Toda su vida fue igual, impulsivo y todo. Poco a poco Dios los fue cambiando y ya de viejos pudieron comprender. ¿Por qué te digo esto? Para que entiendas que no somos perfectos, todo la vamos a regar. Pero en el proceso se va ¿qué? Aprendiendo. Así como la luz va cambiando y a veces hay focos que alumbran más, que alumbran menos, que son inteligentes, que no son inteligentes y todo se va renovando. Nuestra vida es de la misma manera, se va renovando y se va cambiando y se va transformando cuando yo dejo que la luz se haga presente en mi vida. Por eso miedo a la luz, no, porque no me va a quitar algo que sé mal delante de su presencia, ¿no? Me va a quitar lo que es pecado, lo que es malo. Lo bueno no me lo va a quitar. Pero si tienes miedo a que te quite eso que para ti es bueno, pues es lo que te va a quitar, porque eso que para ti es bueno es pecado delante de Dios. Porque mis pensamientos no son como los de Cristo. Y lo dice la palabra. Y fíjate, ¿cómo venzo el miedo? Dejando que el amor de Dios entre. ¿Por qué? Porque el amor de Dios echa fuera todo temor. Y porque cuando Cristo entra en mi vida, no me da un espíritu de temor, sino un espíritu de ¿qué? Poder, de amor y ¿qué? Dominio propio.
Y la luz llegó al mundo, y la luz llegó a Israel, y la luz llegó a los gentiles, y en ambos casos, cuando se predicaba de la palabra, todos decían: arrepentíos, porque el reino de los cielos se acercó. Para que la luz esté en tu vida, debes de arrepentirte, es obvio, ¿no? Debes de quitar lo malo, el pecado, arrancar lo que no esté bien delante de Dios. Esto es así, es fácil, ponerte a cuentas con Dios. Es hacer lo que hacía la gente en el tiempo de Jesús, acercarse al maestro con fe, sabiendo que él era el único que los podía sanar. ¿Qué les dice? Tu fe te sanó. Te sanó. Y aquella tu fe te sanó. Y tu fe te salvó. Yo debo de acercarme ante Cristo con fe, creyendo que Él me puede sanar ese pecado que está morando en mi vida, creyendo que Jesús es el único que me puede librar del mal. No es otra cosa sino reconocer el pecado que mora en mí. Y se lo reconozco y dejo que Él obre en mi vida. Porque dice la palabra: no he venido a llamar a justos, sino a ¿qué? Sino a pecadores al arrepentimiento. Sí. Debo de acercarme a Él porque Él está ¿qué? Esperándome. ¿Qué pasó? ¿Ahora qué hiciste? Platícame. Yo te perdono, no pasa nada. Sigue. Échale ganas, sí se puede. Porque la luz no critica, porque la luz no condena, porque la luz hace justicia en tu vida. Jesús sabe lo que sientes, Él te comprende. Para eso vino a este mundo, para poder entender al ser humano y por qué seguían igual. Por eso hoy debes de arrepentirte. No tengas miedo a acercarte a Dios, porque Dios quiere estar contigo, porque Él quiere que tengas un cambio. Esto es tan fácil como entregarte por completo a Dios. Es lo único. Eso es arrepentirme. Si quiero que el reino se acerque a mi vida, yo al poderme acercar al reino, debo de arrepentirme. Y debo de entender mi calidad de vida que estoy teniendo y que a lo mejor no es agradable ante la presencia de Dios, pero debo de ser valiente porque solo el valiente arrebata el reino y solo un valiente es capaz de decirle al Señor: Señor, en esto la regué, perdóname. Un cobarde va a buscar ¿qué? Un montón de pretextos para no hacerlo. Hoy no. Como dicen, hoy no, mañana sí. Hoy no, mañana sí. Así se la llevan, así se la llevan, así se la llevan. Cuando no se dieron cuenta que Dios vino ¿a qué? A eso, a llamarnos. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Si yo me arrepiento, si yo dejo que Él haga su conversión en mi vida, ¿qué va a pasar? Así como cuando se va la luz y vas a prender la vela y llega y te da ese alivio, esa tranquilidad de lo bueno que ya llegó, ya puedo poner a cargar mi celular, ya puedo hacer esto, ya puedo hacer aquello. Es lo mismo que nos está diciendo Hechos 3:19. Vienen tiempos de refrigerio. Cuando dejo que la luz entre a mi vida, llega un tiempo de calma. Fíjate, esto es así. Están en la balsa, están en la barca, ¿y qué pasa? Viene una tormenta enorme a ese lugar, ¿sí o no? Y la luz del mundo, ¿qué está haciendo? En medio de toda la tempestad, Jesús está ¿qué? Está dormidito. Los discípulos están alterados porque no saben cómo pasar todo ese lugar, ¿no? ¿A quién acuden? A la luz. ¿Y qué hace la luz? Gran bonanza, calma. Cuando la luz se hace presente, llega el tiempo de calma. Todo afuera puede ser hecho un caos. Pero yo al tener la luz de Jesús, mi vida puede estar en calma. Porque es ahí cuando yo entiendo que Dios todo tiene bajo control. Que no depende de mis fuerzas. Que no depende de todo lo que yo haga. Que Dios está en control. Que si debo de hacer algo, Él me va a decir que haga. Porque Él guía mi vida. ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? ¿Quieres verla?
cree. Y la luz se hace presente. Y la luz llegó. Y la luz me dijo, arrepiéntete para ser libre, para vivir como un hombre libre, en la libertad que Cristo nos da al morir en esa cruz. Y la luz llegó para enseñarnos que las cosas se hacen para Dios. Así como llegó para decir arrepiéntete y yo puedo estar contigo, la luz llegó para decir, hey, todo se hace para Dios. Cuando la luz ilumina mi vida, es ahí cuando yo puedo entender y cuando yo puedo comprender que lo que hago es para Dios, que lo que hago es para exaltar el nombre de Dios, no para los hombres, no para agradar al hombre, porque ni Jesús lo hizo. Jesús no vino a agradar al hombre. Pues vamos a sacarle bien a los escribas y fariseos. Vamos a sacarle bien a esa gente que solamente quiere ver, pero no quiere creer. No, Él vino a hablar lo que tenía que hablar. Él vino a hacer lo que tenía que hacer, porque todo era ¿para qué? Para la gloria y la honra del Eterno. Y te voy a poner un ejemplo que a lo mejor en primera instancia no lo vas a entender porque pareciera que no tiene que ver con esto. Mateo 6:18. Mateo 6:18 nos dice, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. La luz llegó para enseñarnos que las cosas se hacen ¿para quién? Para Dios. ¿Va? Tal vez lo que nos está diciendo Mateo 6:18 sí está hablando del ayuno, es obvio. Pero yo quiero que tú puedas entender esto. Es hacer las cosas para Dios, para agradarlo a Él, no para el hombre, no para que el hombre vea, no para que el hombre diga, no para que el hombre piense, no, sino ¿para quién? Para Dios. Se los está diciendo ¿por qué? Escribas y fariseos andaban ¿qué? Vamos a ponerlo así, andaban todos demacrados ahí, ojerosos. Es que estoy ayunando y todos tristes. ¿Qué les dice el maestro? No, ustedes lávense la cara, que no se les vea, que se vean animados. Porque lo que hagan en lo secreto, papá lo va a recompensar en público. Porque no es para que el hombre vea qué estás haciendo, sino Dios es lo que va a ver. Y eso aplica en todos los sentidos de mi vida. Dice la palabra más adelante. Hacer todas las cosas como para Dios y no para el hombre. Todo. Todo. Voy a comer como para Dios. Si voy a salir a caminar como para Dios. Si voy a jugar como para Dios. Porque en todo tengo que agradar a Dios. Que tengo que hacer tarea, la hago como si fuera para Dios. Todo lo que me imagino en esta vida debe de ser como para Dios. Y la luz llegó para agradar a Dios, para hacer la obra de Dios, no la obra de la gente, no la obra de la nación, sino lo que Dios mandó. Esto nos deja bien en claro una cosita. No es lo que yo quiero, no es lo que la gente quiere, sino lo que Dios quiere que yo haga. Mi vida debe ser como la de Cristo, como lo que Cristo quiere. Y si no sabes qué es, pues ahí está la palabra. Hay que leer. En la palabra viene lo que tenemos que hacer. Y la luz no solo llegó a qué, a decirnos arrepiéntete, a enseñarnos que todo es para Dios, sino la luz también nos llegó a decir algo bien importante. ¿Y qué hace falta en este tiempo? No te afanes por el día a día, porque el afán solo te aleja de Dios. Porque el afán hace que todo se nuble, que veas puros problemas, ¿sí o no? Estás tan afanado en cómo voy a hacer esto y cómo voy a pagar aquello y cómo voy a hacer esto y cómo voy a hacer el otro, que no dejas ver o no dejas que la luz ilumine tu vida. Y no dejas que Dios sea el que tenga el control de todo. Por eso no te afanes. No te preocupes por el día de mañana, porque mañana traerá su propio afán, dice la palabra. Dios le da a los animales de comer. Dios viste a los lirios. ¿Cuánto más nos va a dar a nosotros? Y la luz llegó a decir, no te afanes porque te aparta de Dios. Y no solo por el dinero, no solo por la economía, no solo por eso, sino también por las relaciones. Porque a veces estoy tan afanado en algo, tan aferrado a algo, que no dejo que la luz de Jesús entre en mi vida. No te afanes. Y la luz llegó para decirnos, ama a Dios y ama a tu prójimo.
resumen de la ley es el amor. En el amar a Dios y en el amar a prójimo. En esto se cumple toda la ley, lo dice el maestro. Y el amor echa fuera el temor. Y el amor de Dios nos perfecciona delante de su presencia. Y el amor, y eso es lo increíble, el amor de Dios cuando se hace presente en mi vida, cubre multitud de pecados. El amor de Dios es el todo en la vida del hombre. Ahora déjame preguntarte esto. ¿Qué sería el hombre sin el amor de Dios? ¿Qué seríamos si Dios no nos amara? No seríamos nada. Nada. Pero somos algo porque Dios nos ama y eso es la soberanía del Señor. La luz llegó para darnos ese amor y ser partícipes de ese amor. De un amor sin límite. Y poder entrar al santísimo lugar. Para poder estar en plena comunión con el Dios eterno. Por eso la luz llega a cambiar y transformar vidas. La cuestión es si tú vas a dejar que esa luz te cambie, que esa luz te transforme. Es tiempo. El día de ayer veíamos un llamado de amor y hoy estamos viendo que la luz puede alumbrar cualquier vida. No importa lo que hagas, la luz puede alumbrarte. Si Pablo matando cristianos, la luz lo alcanzó, cuanto más nosotros, que a lo mejor no hemos hecho algo tan terrible como eso, o a lo mejor sí, pero cualquier sea el caso, la luz resplandece, la luz cambia, la luz quita el pecado, echa fuera el temor, me perfecciona, me hace mejor delante de la presencia de Dios. Y entiendo que sin su amor no sería nada. Quiero ser algo que la luz de Jesús entre. Si siento que no sirvo para nada, si siento que no valgo para nada, ¿qué crees? Para Dios sirves y vales mucho. La cuestión es que tú lo veas de esa forma. Deja que la luz te cambie. Deja que la luz haga algo nuevo y trascendente en tu vida. Y cosas increíbles van a empezar a pasar en ti. Ponte de pie, vamos a orar. Bendito Dios, Padre eterno, te damos gracias, mi Dios. Gracias, Padre, por lo bueno que tú eres. Gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, Señor. Gracias, Padre, porque realmente día a día nos muestras tu amor. Día a día nos muestras, Señor, lo increíble, lo hermoso que tú eres, mi Dios. Papá, que esta palabra pueda quedar grabada en el corazón de cada uno de mis hermanos. La pueda llevar a cabo y por obra en sus vidas, Señor. Que ya no sean ellos, mi Dios, sino que ahora seas tú, a través de la vida de cada uno de mis hermanos, quien ven y haga un cambio y una renovación en su vida, mi Dios. Y si hay algo de lo que se deban de arrepentir, que así lo hagan. Que se arrepientan, mi Dios, que no tengan miedo. Que se arrepientan de cualquier cosa, que se acerquen a tu presencia, que busquen estar conectados con